Primer nivel, conoce más en Instagram como @JosepBarberOficial. En Unive contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.com.py. La pelota larga por arriba, va buscando esa pelota, tira Ortiz, Ortiz baja la pelota dejando bien, movió la pelota cortita para Martínez, a ver, ganó, qué buena acción Martínez, domina el pase bueno, otra vez la conexión, jugando bien por Ocampo, Ocampo le pegó, buscó el arco, le pegó Cristian Ocampo, lamiendo el travesaño Francisco. Sí, se fue arriba, 1 metro arriba del travesaño, pero llegando de vuelta, buena conexión entre Ortiz, entre Martínez y entre Ocampo, terminó Ocampo resolviendo al final. Mucho mejor, mucho más claro Ameliano a lo largo de este primer tiempo. Y la pelota para Camacho, tiene Camacho movió, se equivocó, marca el Tuco, golpe de cabeza. La pelota sobre punta derecha, pero tiene, juega bien esa pelota, González. Arriba sale, Villalba pierde en esa acción. Va a la media cancha, cae Ocampo, falta, pita el juez y es tiro libre para el equipo visitante. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, llamaros al 021-576-828. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo Nacional. 9 de la mañana, un horario típico, 9 de la mañana para ese encuentro deportivo. Y de fondo, General Caballero Recoleta, 19:30 para el sábado. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. El domingo para 2 partidazos, el clásico más añejo. Olimpia frente a Guaraní, 18-15 y otro gran partido. Otro clásico entre Cerro Porteño Libertad en La Hoya. Ese partido va a arrancar 20:45. Encontrar lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Escríbenos o llámanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barroletas, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota por mitad del terreno. Juega la pelota, la voy a azulear. Ameliano con el Piru, le va a pegar a punta. Busca el arco, le pegó. Busca el arco el Piru, mal remate, tiro de portería. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. NTC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo de garantía de Electropar. Le va a pegar esa pelota Dufour, baja suavecita, pone para Villalba, sale del fondo trinidense. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur, teléfono 021-227-37 Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en stock, paleta de cerdo, el kilo 19.950 guaraníes. Pan de vina stock, el kilo 9.900 guaraníes. Valía en todos los locales de supermercados stock. Y de poquito termina la primera parte, de a poquito va terminando, se baja el telón de este primer acto. Por ahora está ganando Ameliano, gana por 1-0. La pelota al medio para Camacho, ¡sí, Francisco! Hablando de telón, ¿te diste cuenta que detrás de uno de los arcos, allí donde hubo accidentes con Nacional una vez, con los hinchas de Nacional que le rompieron con un vidrio, con una botella, bueno, ¿te acordás? Detrás de ese arco ahora se puso un cerco de aluminio, ¿no? Es una chapa. Es una chapa de aluminio, pero que cubre toda o gran parte de la tribuna. Sí, señor. Brillante en tu observación. ¿Y cuánta me di, Francisco López? Te juro que no me di cuenta. Y se nota que hay trabajo también aquí, porque la entrada que está hacia ese arco, lo que sería arco norte, bueno, también todo mejorado, los sanitarios, o sea, bien por la dirección de Norman Rieder. Es así, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Ameliano por ahora la visita gana por la mínima diferencia. Y su seguro Chaco. Monumental. Arriba la pelota, pelotazo largo para el fondo, tiro Campos ganó, se mete primero Vera, sale el zaguero, resguarda Campos, dejó correr esa pelota Vera, tiro de portería para Trinidense. Descuentos reales de Farmacias Catedral hasta 50% por call center 627-7000, 30% con tarjetas universitarias en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Hasta acá dice el juez, señoras y señores, se cierra la primera parte aquí en el Martín Torres. Está ganando Ameliano con el gol de Cristiano Campos, con golpe de cabeza de esta manera. Ameliano derrota a Trinidense por 1-0. Relató Diego Iván. Quedamos con Francisco el comentario en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibella, llama el 751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, aquí 0 para Trinidense, 1 para Ameliano, en un partido, sí, que tuvo sus emociones, sus picos altos, y que tuvo también su cuota de polémica. Claro,
porque pasó de todo en este primer tiempo tranquilamente. Faltó a lo mejor otro castigo disciplinario, una tarjeta o intervención del VAR para revisar una tarjeta, pero después tuvo goles anulados, tuvo penales fallados, tuvo gol, pero vamos por parte. Así que a desglosar lo que ha sido este primer partido, este primer tiempo del campeonato, sí, porque con este compromiso arranca el Apertura 2025. Salió o intentó salir en el arranque de partido a tener el control del encuentro, insinuó muy bien con dos situaciones de llegada trinidense, estamos hablando de local, pero en la primera no se acomodaba Ameliano, le costaba, y uno decía, ¿en qué momento se va a terminar de acomodar el conjunto de Aldo Bobadilla? Que le llegaron dos veces, que le metieron dos sustos rápidamente en el minuto y medio y en el minuto 3, para ser precisos. Dos llegadas de trinidense y no se despertaba el conjunto de Aldo Bobadilla. Hasta que el Piru Contreras, como siempre, atento, despierto, esa muy buena zurda que tiene, terminó metiendo un balón largo para Ortiz, que terminó robando y muy bien. Terminó llegando a una pelota que parecía que no iba a llegar. Ortiz por el costado izquierdo, ex de América, él rápido. Primero el Piru para limpiar, después apretó, terminó robando y muy bien, apretando el acelerador. Luis Ortiz por el costado izquierdo. Le gana a su marcador, gana línea de fondo, hace el tiempo necesario, mide y saca el centro preciso. Ha pedido prácticamente el centro porque venía entrando en el segundo palo atropellando Cristian Ortiz. La primera jugada a profundidad de Ameliano y ya castigó, sin rodeos. Terminó Cristiano Campos clavando abajo, clavando, haciendo botar esa pelota por el piso en la línea del arco prácticamente. Nada que hacer para Dufour, que le decíamos en el arranque y la previa de este partido cuando lo veíamos aquí in situ. No es muy alto, no tiene... parece más un jugador de campo que arquero, no tiene la presencia o la prestancia, me parece, de un arquero. O sea, vos lo mirás y no vas a decir, este es arquero. Lo de Dufour, no sé si coincidís, Diego, conmigo. Más parece un extremo que va por fuera rápido. Unos centímetros menos y estaríamos hablando de Ronaldo Báez. Bueno, para que se den una idea, no es muy alto, no es muy alto en este caso el arquero. Le ponen una pelota larga, difícil a Dufour, y termina esa pelota en el fondo, pero muy buen cabezazo por parte de Cristian Ortiz también. La especialidad de Cristian Ortiz, dicho sea de paso, que saltó, se elevó un poquito y eso ya le bastó para terminar de colocar en una esquina esa pelota. Corría el minuto 5, tempranito, sí, trinidense creía que estaba en el comando del partido y sorprendió a Ameliano, y a partir de allí cambió todo. En el minuto 5 el primer gol, el primer relato de gol en Monumental en esta temporada 2025 de Diego Iván Rubín. Arriba el cabezazo, gol, 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 gol. El Sportivo Ameliano Campos, Campos de cabeza, llega bien dentro del área. ¡Qué cabezazo! Al poste derecho del arquero debutante, el Dufour, el portero Charrúa. La pelota fue a caer al poste derecho. Repito, el cabezazo de Campos, el centro de Ortiz sobre zona izquierda. ¡Qué jugada rápida del equipo del Sportivo Ameliano! ¿Sabe cómo está la cosa? Ameliano le gana a Trinidense por 1-0. Así llegaba el primer gol del partido y nos acomodaba Trinidense, decíamos. Luego, de vuelta, otra situación más donde terminaron de sancionar un penal. En este caso, para el propio Cristiano Campos, que corrió, que el Piru Contreras de vuelta le terminó metiendo una pelota al vacío. Terminó anticipando, robando, metiendo en la cabeza. Encara hacia el arco, pero pica larga en la última. Eso le da tiempo a Dufour para que salga y para que intente llegar al cruce del balón. ¿Qué hace Dufour? Termina tocándolo abajo, en este caso a Cristiano Campos. Se encarga el propio Campos. Esto ocurría en el minuto 23 de partido. Se encarga el propio Campos
y termina pateando mal arriba afuera. Ameliano, de la posibilidad del 2-0 en la siguiente, cuando sacó del arco el propio Dufour, terminó con un tiro libre, jugando rápido Trinidense. De ese tiro libre, una peinada, y el propio Campos, que había bajado para defender la pelota quieta, termina tocando con la mano también dentro de su área. Penal para Trinidense en el minuto 24. ¿Qué ocurre? Se encarga Camacho, patea, abre el pie, pega en el poste y se pierde afuera. En fracción de 3 minutos se terminaron dilapidando 2 penales aquí en el Martín Torres. Sí, uno arriba, mal afuera, mal pateado, y Camacho hizo la devolución de gentileza, terminó abriendo demasiado la zurda, el pie le pega con el externo y se le abre y pega en la base del poste derecho y termina perdiéndose afuera esa pelota. Y en la siguiente, otra vez de vuelta, Manu Romero tuvo la posibilidad de empatar el partido. Muy fina la jugada, para que Manu Romero termine pateando rápido y definiendo sobre la marcha una pelota larga. Y después, desde el VAR, vino la orden de que estaba en posición inválida, o vino en este caso la demarcación y la orden para invalidar el gol a instancias del VAR. Todo eso sucedió en 35 minutos, todo lo que le estábamos contando de este partido que es vibrante y tiene emociones aquí en el Martín Torres. Así las cosas, finalmente, en este turbulento y movido primer tiempo de Trinidense y Ameliano, que tuvo, reitero, de todo, muchas emociones en estos primeros 45 minutos. Hoy al mediodía, saliendo un poco de este partido, hablábamos de la gran victoria de Paraguay ayer, en este caso de la remontada de Paraguay en su debut sub-20 frente a Perú. Arrancó perdiendo Paraguay, gol de Goicoechea de Perú. Después Camet, o Met, como hoy nos dijo su papá, puso el empate, y después apareció David Fernández para marcar el 2-1 para nuestra querida albirroja sub-20, que está jugando el sudamericano sub-20, que se juega en Venezuela, para clasificar al mundial de la categoría que se va a jugar en Chile. Así las cosas. Y hoy hablábamos con Julián Met, es el papá de Luca Met, que ayer marcó el gol del empate y que mostró muy buen desempeño en este caso. Le preguntamos a su papá cómo se pronunciaba el apellido y dijo Met. Entonces, Julián Met, lo escuchamos a continuación en el Fenómeno de la Siesta. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Estamos con Julián Quemet, el papá de Lucas Quemet. ¿Cómo estás, Julián? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Arturo? Bien, contento, feliz. Sufriendo también por estos chicos, qué sufrimiento. Bueno, Julián, primero, la pregunta es esta. El apellido bien pronunciado es Quemet, ¿verdad? Quemet o Met. Es ruso, ucraniano. Yo tengo todos los tíos, primos en Fram. Pero, está a unos 400 kilómetros, que son todos rusos, polacos, ucranianos. Pero la pronunciación correcta para nosotros. Met. ¿La K no se pronuncia? La K no se pronuncia. Acá no se pronuncia, claro, pero siempre me dijeron que Camet, ¿viste? Porque son apellidos raros. ¿Y cómo le vamos a llamar a tu hijo? ¿Cómo se le llama en la Argentina y te llamaban a vos? Bueno, Camet, pero se pronuncia Met. Entonces tenemos que llamarle Met. Hay que llamarle Met. Contanos el debut, el gol de penal, la asistencia para el segundo. Contanos, Julián. Contento porque un partido muy difícil. Como que el primer tiempo fue duro. Ya en el segundo tiempo jugamos un poquito mejor. Pero bueno, aparte para los chicos también. ¿Por qué? Porque es el primer partido, mucho nervio, la ansiedad. No es fácil tampoco, ¿viste? ¿Y qué sentiste vos con el disparo penal al poste izquierdo, la asistencia, el grito de gol? Libre, quería que sea tiro libre. Yo cuando jugaba en primera, yo pateaba los córneres, los tiros libres, me decían córner, tiro libre. Cuando me decían penal, estaba todo el partido pensando que no es un penal. Luca no, tiene una personalidad tremenda. Luca el penal lo patea como si sería, no sé, un córner, un tiro libre. Yo no, yo me quería morir, si había un penal me quería morir. ¿Entendés? Cuando me decía el técnico, mirá, Julián, vos vas a patear el córner, vas a patear el tiro libre, y hay un penal, patea vos. Yo por dentro decía, no, que no haya un penal. ¿Viste? Es difícil.
Y cuando lo convocan y todo este seguimiento que le hace a tu hijo, contanos, a Lucas, contanos, Julián. No, mira, yo por la experiencia mía, el fútbol jugás más veces mal que más veces bien, ¿viste? El fútbol es mucho sufrimiento, ¿viste? Podés jugar bien 3-4 partidos, jugás 4 o 5 puntos un partido, otro partido. Lo que pasa es que si vos tenés un plantel bueno, que juega bien, jugás bien. ¿Entendés? Porque son 11. Capaz que te juega bien el 4, te juega bien el 6, te juega bien el 3, el 8 te juega un poco, te juega ahí más o menos, capaz que el 5 no juega bien, el 10 juega bien, pero el próximo partido te juega bien, ¿entendés? Te cambia todo. Lo que pasa es que tiene que ser un grupo que tenés que estar fuerte, ¿entendés? Ese es el tema. Y después como que sufrí siempre, yo sufro por la selección paraguaya, por mi hijo, por todo. Cuando vos jugás a la pelota, pero cuando no jugás sufrí como loco. Ayer no sabe cómo estaba, con el penal no sabe cómo estaba, con ese segundo gol también, gritando acá con la familia. Yo quise viajar y me dijo Luca, no, quédate, porque yo viajo siempre. Me dijo, quédate porque es un quilombo, yo tengo miedo si te pasa algo, pues si te tomas un remis, si te tomas un taxi y no llegas a la cancha, quédate que está todo cerrado. Tiene razón, ¿viste? Tiene razón. Bueno, y una pregunta, ¿la ascendencia paraguaya de qué, de dónde, cómo es, Julián? Por parte de madre. Por parte de madre. Mi vieja era Urba María, de Fran. Como que se escaparon de la guerra y se fueron vinieron para Paraguay. Y bueno, y ahí estaban mis tíos, mi mamá, todo. Un segundo, Julián, un segundo, por favor. Germán, ¿quién? ¿Vos? Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, felicitaciones por lo de tu hijo. Buenas tardes. Por lo de tu hijo. Contento. Bien. Bueno, yo te sigo muchísimo porque jugaste en un club donde yo jugué también, Ferrocarril Oeste, y cuando vi el apellido de tu hijo, sinceramente no había relacionado, y después cuando supe que era tu hijo, dije, bueno. Que son apellidos que hay poco. Sí. Son apellidos que hay poco. Sí, así mismo. Zurdo, talentoso, mejorado, mejor que el padre. Pero Mejor que el padre, sin duda. Sí, mejor siempre, el hijo es mejor para todos. Sin para duda. todos mejor. Pero no, tiene mucha personalidad, viste, referente, buena gente, ¿entendés? Sí. Importante que sea buena gente, que se lleve bien con todo, porque acá son importantes el que corta el pasto, el portero, el Así masajista, el utilero, para armar algo bueno, ¿entendés? Sí, así mismo. Julián, cuando tomaron la decisión de naturalizarse paraguayo, ¿cómo se dio esto? Porque, si no me equivoco, vos fuiste también compañero de Aldo Duscher en Newell. ¿Tiene algo que ver eso? ¿O en Sporting de Lisboa? Y cuando César fue para Vélez, que estaba Chilaver, ahí César como que me sondeó, ¿viste? Y para ir para Paraguay, estaba César Ramírez, y yo dije que sí, porque aparte estaba mi viejo, que estaban todos contentos. Pero claro. Bueno, eso fue hace 25 años atrás. Claro. ¿Y la posición que mejor le encaja a Lucas es de media punta, de enganche, o juega por la banda también como lo jugás vos? Sí, como un 5 atrasado, un ganche, para mí, para mí, Ajá. ¿entendés? Ajá. Porque tiene una buena pegada, un buen pase entre líneas, pase filtrado, ¿viste? ¿Entendés? Perfecto. Julián, ¿qué tal? Bueno, felicidades por seguramente ¿Cómo anda? ¿Todo bien? este sentimiento de orgullo para vos como papá y para él también. Digo, cuando se fueron a verlo, fue como una especie de, amor a primera vista. Era la oportunidad que estaba esperando. Y vino Cristian con 3, 4 muchachos, y yo estoy trabajando en la NU, me preguntó a mí. Muy Por bien, un par de- correcto, un par gracias, de muy chicos, si amable a los quieren poner compañeros en paraguayos, estudio, sí, señoras y señores. Para que te pase El un árbitro hijo, va a y ahí Cristian autorizar agarró el video, y va a todo, hizo arrancar todo. la etapa complementaria. Correcto, gracias, muy amable. Ahora sí, todo listo. El árbitro cronometra, pone en 0. Esto va a arrancar en su segundo tiempo, recordando que Emiliano le está ganando a Sportivo Trinidense, ganando por 1-0. El árbitro va a autorizar. Repito, Derlis Benítez autoriza, cronometra, pone en 0. Después, un poco más tarde, estamos para Sportivo Luqueño Tembetarú, en cancha del 12, Luis Salinas, 20-30, para ese cotejo deportivo por la primera fecha del Campeonato Apertura. Ahora sí, miran los detalles. El árbitro FIFA a partir de este año, estamos hablando de Benítez Derlis,
cronometra, pone en cero, repito. Ameliano está ganando por 1-0. Está ganando la visita. Ahora sí, todo listo. Darle. Va a autorizar esperando lo que hay del cuarto árbitro. Levanta el pulgar el cuarto árbitro. Vuelve al mirar el árbitro. Y esto va a arrancar, señoras y señores. Ahora sí, todo listo y arranca la etapa final. Continúa relatando Diego Iván. La pelota sobre punta sur, va por el fondo, va buscando esa pelota. Villalba para Trinidense. Le pegó, tiró, pelotazo largo por elevación. Arriba, golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno. Va buscando la pelota Ortiz. Arriba el cabezazo de Villalba. Juega, movió sobre punta zurda. Dejó para Mendoza, movió para Trinidense esa pelota. Descuentos reales de Farmacias Catedral hasta 50% por call center 627-7000, 30% con tarjetas universitarias en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Con tus tarjetas de crédito Bancoop tenés 25% ahorro en heladerías de todo el país. Los fines de semana de enero y febrero, Bancoop crece desde la raíz. Saque de costado sobre punta derecha. Tucu Salazar movió la pelota, dejó para el Piru Contreras. Este levantó, tiró pelotazo largo por arriba. La viene buscando Villalba. Villalba pone el cuerpo, gana bien. Dejó suavecita para Mendoza, pone la pelota para Salcedo. Dejando de taco para Camacho, va la marca, tiene Bogado. Giovanni movió, entregó para Ortiz, ganó, se mete el chiquitín de Ameliano. Bogado al piso. El árbitro dejó seguir, no hay falta. Pelota sobre punta zurda, tiene Martínez. Movió la salida, juega para la visita. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. La pelota por el medio, la marca va buscando esa pelota. Falabella pierde en esa zona, gana el Manu Romero. Pelota al puntín ahora, pita la falta el árbitro y será tiro libre para Trinidense. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Como le reiteraba Diego, luego de este compromiso se viene el luqueño Atlético Tembetarí en el estadio Luis Salinas, horario 20:30 horas, arbitraje de David Ojeda, asistentes Misael Saldívar y Guido Miranda, cuarto árbitro Alipio Colmán, en el bar estará Ulises Mereles y asistente bar Esteban Testa. Muy bien, la pelota para el fondo, le va a pegar Salcedo. Salcedo le pega, tiro libre para el equipo local. El comentario de Francisco López es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Y aquí Trinidense con esta pelota larga, cuando aquí todos piden penal. Para mí no termina de pegar en la mano en esa pelota. Y aquí habrá córner para Trinidense después de este tiro libre, después de la falta sancionada por Benítez. Señoras y señores, tiro de esquina, punta derecha, le pega al Beto La Cruz. Le va a pegar a esa pelota al Beto. El árbitro va a autorizar tiro de esquina. Repito, está ganando Ameliano, gana por 1-0. El juez autoriza la ejecución del tiro de esquina del Beto de La Cruz. A ver, se dilata por ahora. ¿Hay un chequeo o no? ¿Hay un llamado o no? Por ahora no se ejecuta el tiro de esquina, Francisco. Sí. Ahora termina autorizando Terry Benítez después del chequeo VAR. Muy bien, ahora sí, todo listo, el tiro de esquina. El Beto le pegó, tiró, pelota por el aire, golpe de cabeza de Villalba, seguro Martínez atrapa la pelota. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Tokyo Experience. No Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Va saliendo Martínez, el portero de Ameliano. Baja la pelota sobre punta zurda. Está dejando pelota sobre mitad del terreno. La marca de Torres, gana Torres, movió de primera. Está entregando sobre punta derecha, pelota suavecita. La marca es lateral y pertenece a la visita. Pincel por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000. Te va a hacer un Ferrari coleccionable más 95.000. Te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Cell. En Plus Car, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 098-755-250 o pluscar.com.py. La pelota para González, para Ameliano. Tiene González el debutante, pone la pausita, gana González. A ver, Juan pone la pelota para el fondo para Tucu Salazar. Movió Salazar, dejó para el fondo para Julio González. Este deja su arquero. Le va a pegar Martínez, le pegó con pierna derecha, pelota suavecita. Al fondo para Martínez. Este levanta por arriba. Está el cabezazo, viene buscando el Piru, gana de cabeza. A ver, tiene presión a la salida, va por el fondo, gana el zaguero Villalba. A ver, ganó Villalba, pone la pelota para Vena, juega. Sale Trinidense, pelota ni de cancha. Secom presenta la evolución en cemento con el Loce 32, el cemento que estabas esperando. Secom, la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador del Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Me da la impresión de que Vera lo terminó pisando a Juan González, que reitero, tiene muy buenas condiciones el chico, ¿eh? Qué útil le va a ser González para la regla, en este caso, que está debutando Juan José González Jiménez. Está debutando en este partido y es atrevido, tiene personalidad, es picante, hay que decir.
no tiene miedo para encarar, tiene gambeta, tiene técnica, le falta cuerpo, ¿sí? Le falta físico, prestancia física, porque en cada choque termina perdiendo, pero con la pelota en los pies es muy bueno y muy rápido. Sacamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Emiliano le gana a Trinidense, gana por 1-0. Eso seguro, Chaco. Saque de costado, pelota por el fondo, sale Sportivo Emiliano. Pensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. González pone la pelota para el fondo, para Ortiz, bajó Abogado, le puede pegar Giovanni. A ver, tiene, ganó, se mete bien, juega punta zurda, va al segundo, no, la marca de Vera. Sobre la punta derecha tiene a Maga Martínez, y ganó, domina de zurda, pone la pausita. A ver, va por el medio, juega la pelota para Abogado, qué pelota. A ver, Martínez está el segundo, Campo, el arquero tapó la pelota Dufour, Francisco. Y era un golazo, ¿eh? Era un golazo de Ameliano porque llegó tocando hasta el área de Trinidense, articulando con pared incluida allí dentro del área, toquecito aquí, toquecito allá. Era una muy buena armada por Ameliano. Ocampo le pegó ya forzado con la punta del botín de puntín y a las manos directas del portero Dufour. La pelota para Manu Romero, tiene ataque a Trinidense, levanta el centro, tiró, pelota larga, sale, Piro Contreras para Emiliano. La familia multivitamínicos más completa, recuperar la Z Mujer, Z Hombre y Naranja, activa tu energía extra con Recuperar Calidad Fapasa. Con Caja Mutual ahorra con tu tarjeta de crédito, descuentos de hasta el 35%. Infórmate en nuestras redes, solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. Emiliano gana el partido por 1-0. El comentario de Francisco López es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevilla 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va a modificar el técnico Aldo Bobadilla, modifica Sportivo Emiliano, por ahora gana su equipo por 1-0. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Great Experience, no Romportín Frutos del Bosque, probalo ya. Muy bien, la pelota suavecita, saque de costado. Pelota por el medio, tiene Manu Romero. Romero jugó para Camacho. Camacho tiene, va al puntín. Pelota sobre punta zurda. Vuelve a ganar Camacho. Camacho tiene. Está en la marca. Tuco Salazar, pelota en costado. Finalmente rebotó esa pelota en un hombre trinidense. Y será saque de costado para Emiliano. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. Descarga la Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Ingresa Báez, zaguero por zaguero. Se va el 22 Falabella. Ingresa Báez, Francisco. Pasa que Falabella está con amarilla, entonces prefiere no arriesgar. Allí Aldo Bobadilla y lo manda a Francisco Báez. El otro cambio, vamos a confirmar de quién se trata. A ver, con Fernando en estudio. Lo cierto que modificó el equipo de Aldo Antonio Bobadilla. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, aplica todo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Vileta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria sea. Alan Wilk, 19, Alan Wilk, con Olimpia, Francisco. El ex Olimpia, Alan Wilk, que lo conoce muy bien. Aquí va en su primera intervención. Muy bien, la pelota para Alan Wilk, la pelota para Wilk. Alan colocó pelota dentro del área, marca Alberto, pelota sobre punto sur, tiene Mendoza, juega para Sportivo Trinidense. Decís seguridad y credibilidad, exige Impaco, más de 45 años llevando energía al país. Signos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Alan Will con esa pelota juega al medio. Va la marca. Se fue el debutante Juan González con el 28, Francisco. Buen debut. Muy buen debut de Juan González. Sobresaliente para arriba. La calificación al 28, Juan José González. Muy bien, la pelota por el medio, sale buscando la pelota trinidense. Ronaldo Báez se mete sobre costado izquierdo. Y ganó Báez, la marca del Tuco Salazar, pelota sobre punta derecha. A ver, lo hace rebotar el Piro Contreras, será finalmente tiro de esquina. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Minuto 60 por el grupo B del Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela. Está ganando Ecuador 2-1 ante Bolivia. Tiro de esquina corresponde
Justamente a Trinidense le va a pegar Camacho. El árbitro va a autorizar, Camacho le va a pegar esa pelota. Está perdiendo Trinidense, pierde el equipo local por 1-0. Pelota en el aire, cabezazo defensivo. La marca de Baez, pelota de cancha. San Justo y Hierros, Perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso sur, casi perpetuo socorro, Ñembú, línea de venta 0983309-813. Búscanos en redes San Justo y Hierros. Cristal House, esfuerzos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Signos en redes sociales, Cristal House, cristalizando sueños. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Diego Iván. Emiliano continúa ganando el partido por 1-0. Y su seguro, Chaco. A las 20:30 para Sportivo Luqueño Tembetaría en cancha Luis Salinas del 12 de octubre. Ahí estaremos con Jorge Gasal, con Jorge Nino Sosa, con Germán Tinder para ese cotejo deportivo. Pelota sobre punta derecha, será saque de costado. Se aproxima el árbitro y corresponde a Sportivo Trinidense. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo Nacional, 9 de la mañana de fondo para mañana General Caballero Recoleta 19:30. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, pizza o pizza, probaste y te gusta. La pelota larga en posición prohibida Ocampo, Francisco. Sí, ya no vale en esta muy buena corrida del Piru Contreras. La sesión para Saracho terminó habilitando, pero en posición offside. Allí a Ocampo, que ha corrido mucho y que ha hecho un gran esfuerzo hasta aquí. La pelota larga para el fondo, corrió Torres, se manda arriba, marca en esa zona Martinich, saca de costado, punta derecha para Trinidense. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, que ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. El encargado es Esteche sobre punta derecha, Esteche, lateral derecho, saque de costado para el equipo local. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Un gol de Ocampo de Cristian por ahora, repito, está ganando la visita por 1-0 en este arranque de la primera fecha del torneo de apertura. La pelota para Salazar, movió para Baez, le pegó, tiró pelotazo largo al fondo, arriba golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno, pelota en costado, es lateral y pertenece a Trinidense. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa, distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram, Frutos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rombos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota sobre mitad de terreno, pelota al medio, tiro Ocampo. Ocampo movió, entregó por Ortiz, pelota larga, zona derecha, viene buscando Giovanni Bogado. Está sobre el costado izquierdo, pegadita la raya, tiene Bogado. Bogado tiene pelota al medio. A ver, movió la salida, tiene cuidado. ¿Qué pasó acá, Francisco? Es que hubo una pisadita de por medio por parte de Giovanni Bogado. Y Vera no se bancó, fue a atenderlo abajo a Giovanni Bogado. Amarilla para el central de Trinidense. Muy bien, amonestado, decía Francisco, la tarjeta. Juan Vera. Bueno, amonestado Vera, señoras y señores. Tiro libre para Meliano. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Siguiendo con el Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela por el Grupo D. A las 20:30 horas el clásico sudamericano. Brasil versus Argentina. El árbitro será el paraguayo Derlis López. Correcto, Fernando, muy bien acá, señoras y señores. Tiro libre para el equipo visitante. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió el llamar 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. La pelota cae para Saracho, tiene Saracho, domina Saracho. Saracho con esa pelota dejó cortita, pone sobre mitad de terreno para Bogado. Bogado otra vez para Saracho, moviendo, corrió, juega bien punto derecha, le puede pegar o no. Jugado bien cortita esa pelota para el chiquitín Ortiz. La marca en esa zona, pierde ahora, vuelve a ganar Saracho. A ver, Saracho, tira, levantó. Pelota en el aire, cabezazo. La marca de Mendoza, juega al medio para el Beto, responde Triqui. A ver, tiene el Beto, pone la pausita el Beto, juega pelota sobre mitad de terreno. El pelotazo largo para el fondo. El golpe de cabeza, marcó Tucu Salazar, pelota cortita para Mendoza, juega del fondo. Y sale Sportivo Trinidense. En el ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 678 puntos y por la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerquita
vuelta del minuto 15 del segundo tiempo. Gana la visita por 1-0. Cuidado con esta. Alan Willig. Tiene Alan Willig. Alan paró, le pegó. Pelota al poste izquierdo. ¡Qué remate de Willig! Esa pelota fue al poste. Voló el arquero Dufour, Francisco. Todavía está temblando ese poste izquierdo del arco de Dufour cuando aquí va Trinidense para el empate en la contra. A ver, Torres levantó. Pelotazo largo. Marca Baez. Le pegó Leto. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Del Sportivo Trinidense, el tremendo disparo. Tremendo disparo del Beto. El Beto de la Cruz, fuera del área. Tremendo, le pegó de aire. Esa pelota fue metiéndose con mucha fuerza, con mucha potencia a la portería del arquero Miguel Martínez. La pelota al poste derecho, repito. ¡Qué disparo del Beto! ¿Cómo le dio? ¿Cómo le dio esa pelota al Beto de la Cruz? ¿Saben cómo está la cosa? Empató Triqui. Empató Trinidense. Repito, ¿saben cómo está la cosa? Trinidense 1, Ameliano 1. Monumental. Y es un gol espectacular. La espectacularidad de este gol para la primera fecha, sí, sea bienvenido, ¿eh? Qué lindo gol del Beto de la Cruz, de la contra, decíamos, del palo que quedó moviéndose, de ese palo izquierdo por el remate de Alan Willig en un arco. Sale la contra rápida por parte del conjunto de Trinidense. Camacho manejando los hilos, tiró el centro, queda el despeje vivo al borde del área, 3 o 4 metros más atrás del área de la línea, y termina tomándola de aire el Beto de la Cruz. Derechazo imposible para Miguel Martínez. Esa pelota se va en el aire, moviéndose espectacularmente, sacude las redes y empata el local. Trinidense 1, Ameliano 1, aquí en Trinidad. Momento del gol. 15 minutos, segunda etapa. El partido está 1-1 acá. Corresponde tiro de portería para Trinidense. El comentario de Francisco López es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevilla, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Golazo del Beto, 1-1 está el partido. El verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Talk Experience. No Romportín Productos del Bosque, probalo ya. Le va a pegar esa pelota. Bueno, el arquero Dufour. Hay cambio justamente en Sportivo Trinidense. Se va Ronaldo Baez. Se fue en la cancha Baez. Vamos a ver por quién. Estamos con información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. A ver con Fernando, porque estamos justamente de frente a la acción del cambio. Sí, vimos que se fue Ronaldo Baez. Vamos a ver por quién está en el campo de juego. Modificó José Arrúa. Por ahora el partido está 1-1. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Petrobras te lleva a Brasil pagando desde la app 200.000 guaraníes a través de la app Premia. Generas cupones para participar del viaje a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Diego, y para Salcedo, Francisco López. Sí, para Juan Jesús Salcedo en este caso. Diego. Una pelota suavecita, sale sobre puntos, una pelota para el fondo, es el 20. Marco el 20 Gaona. en Sportivo Trinidense. ¿De quién se trata, Francisco? Marcos Gaona, Fernando, ¿confirmamos? Así mismo, señor. Marco Gaona ingresó con la camiseta número 20. Perfecto. Muy bien, correcto, Gaona entonces con el 20. 1-1 el partido aquí en Trinidad. Llegó la promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Vileta contamos con zona residencial con salida rotas importantes y no hay tal exceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. El partido por ahora se mantiene 1-1. Pelota para Ortiz, gana Ortiz, Ortiz tiene para Emiliano. Corre, sigue Ortiz, falta. Acá hay tarjeta para Mendoza, Francisco. Es tarjeta amarilla, piden la roja para Sergio Mendoza. Sí, porque enfilaba y encaraba para el arco y la falta es de atrás. Es para cortar, lo toca abajo, amarilla para Mendoza. Entonces que entiende que no tenía otra. Mirá cómo abre los brazos y le dice, ¿qué querés que haga? Si se iba solo. Bueno, piden que sea último hombre, pero en realidad venía cerrando el otro central, por eso la amarilla. Es la situación a verificar. Si era o no último hombre, para mí no, a priori, porque todavía tenía un largo trecho que recorrer y tenía un central más que venía cortando en diagonal. Por eso todos piden la roja en Ameliano. Aquí, por ahora, tarjeta amarilla y tiro libre para Ameliano.
Fíjate cómo le rodean al árbitro, principalmente el capitán de equipo de Emiliano, Francisco. Sí, esa es una regla que a partir de ahora en CONMEBOL, en este sub-20, se empieza a aplicar, que solo el capitán puede hablar, pero todavía no es aplicada aquí en nuestra liga. Bueno, muy bien, creo que es Tomás Rayer, me va a decir Fernando el 29 en Sportivo Trinidense, pero antes marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido está 1-1. Piso seguro Chaco. Estamos con la información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. A ingresar Tomás Rayer, delantero en Sportivo Trinidense, Francisco. Y podría ser por Camacho o podría ser por Diego Torres, por cualquiera de los dos. Muy bien, correcto, acá corresponde tiro libre, se va el Beto. A ver, es el Beto, sí señor, se va el Beto de la Cruz. Se va el Beto, Francisco. Al final se va o saca un volante a Tomás Rayer, eso va a hacer que Gaona se meta al medio también allí y lo va a ubicar por un extremo a Tomás Rayer, el chiquitito, rápido y picante, que ingresa ahora en Trinidense. Muy bien, tiro libre para Emiliano. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Cuando nuestros soy la albirroja coinciden, disfrutamos distinto, Short TV, carne 100% chaqueña. Nuestros ojos de selección, Short TV, sponsor oficial de la albirroja. Le va a pegar el Piru, tiro libre para Sportivo Emiliano. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Terminó el compromiso entre Barraca Central y Racing, esto por la primera fecha del campeonato argentino. En el conjunto de Barraca Central anotó a los 21 Facundo Bruera. Por el lado de Racing apareció Adrián Martínez, conocidos que en su momento pasaron por el fútbol paraguayo. Le va a pegar el Piru, le pegó, tiró pelota en el aire. Marca, viene buscando Camacho. Está dejando esa pelota para Gaona, corrió Gaona. La marca de Martínez, juega, sale para Emiliano, costado izquierdo. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General 1640. Teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bemay Flores. Bueno, corregimos entonces, porque estamos lejos, realmente es así. El 21 Viera, entonces el 21 Viera está en el campo. Viera por el Beto de la Cruz, Francisco. Sí, señor, el Gustavo Viera, el Laucho, Gustavo Viera. Muy bien, correcto, señor. Pelota para el fondo, sale, punta derecha, tiene Tucu Salazar para Emiliano. La marca coreana con más de 70 años que conocida como Sanjion pasó a llamarse KGM. Seguí @kgm.paraguay.oficial, representa Automotor. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo, impermeabilizar, reparar y le protege. Asesorate al 021-289-6000, tu casa con Sica queda bien. Le va a pegar Dufour, entonces tiro de portería, pertenece a Trinidense. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Unive contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. A las 20:30 con Jorge Casal, con Jorge Sosa están para el juego esportivo Luqueño Tembetaré 20:30. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. La pelota para el fondo verde, tiene, juega Torres tiene para Sportivo Trinidense, pelota sobre mitad del terreno. Está dejando la pelota para Mendoza, le pegó de zurda. La pelota por elevación, arriba, cuidado, falta de mano. Al piso Báez, cometió la falta. El hombre de Trinidense, tiro libre para la vía azulada. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo Nacional y de fondo General Caballero Recoleta. Apracur es la solución inmediata para los cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Encontrar lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. El partido por ahora se mantiene 1-1. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barroletas, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. ¿Cómo ves el partido por ahora, Francisco? Y con mucho más práctico, hay que decir, con mucha más practicidad Ameliano, que intenta llegar al 2-1, en este caso al gol de la ventaja. Trinidense mucho más estático cuando iba aquí justamente. Ahora se asentó mucho más Trinidense también, hay que decir, en este segundo tiempo. Se lo ve mucho más ensamblado. Entró muy bien el Laucha Viera
que es el ex Sportivo San Lorenzo, estuvo con inferiores en un paso allí, hay que decir, en Corinthians, después lo recuerdo en Rubio Ñu, Sportivo San Lorenzo, y en el Manucci de Perú también tuvo largo recorrido. Gustavo Laucho Viera, que está jugando su primer partido aquí como volante central con Trinidense. Muy bien, amonestado Torres, es amonestado, tiro libre, y estamos con la información. Cambia el Sportivo Trinidense justamente. A ver, Darío, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Se va de la cancha Diego Torres, se va de la cancha Torres. Vamos a ver por quién. A ver los cambios. Se va de igual manera Camacho. Vamos a anotar. Se va Torres. Se va Camacho en Sportivo Trinidense. Veremos los cambios por quién. Acá tiro libre para Meliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido está 1-1. Piso seguro Chaco. Tiro libre para Meliano. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo de garantía Electropar. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. La pelota para Dufour, suavecita, controla el Chorrúa, sale Dufour, portero de Trinidense. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Gol paraguayo en el fútbol argentino. Estamos hablando de Gabriel Ábalos, que de penal puso el 1-0 de Independiente ante Sarmiento de Junín. Saque de costado, punta sur, de pertenece a Trinidense. Misión de ofertas en estado, paleta de cerdo, el kilo 19.950 guaraníes, pan de bien stock, el kilo 9.900 guaraníes, válido en todos los locales de supermercados stock. El verano que te mereces con Farmacia Catedral, viaje para 2 personas, más de 60 premios, estadías, vales y mucho más. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Bueno, muy bien, ingresó Francisco Rayer, ahora sí pisó la cancha el 29 y Melgarejo con el 4. Así es, aparece Diego Melgarejo como lateral por izquierda en el conjunto de Trinidense. Muy bien, la pelota sobre punta sur, de arriba el cabezazo, viene buscando esa pelota, Rayer para Trinidense, baja por el fondo para Vera, la pelota del 5 Vera, levantó, tiró pelotazo largo para Gaona, está corriendo, ganó, se mete Gaona con la pelota para Trinidense, domina, se baja para, levantó, tiró el centro, cabezazo para Rayer, paró, Viera, le pegó Laucha, le pegó Viera esa pelota arriba, Francisco. Se terminó perdiendo el remate arriba del volante que llegaba cerca, Trinidense, cerca, y ahora pausa para hidratación en el partido. Es un llamado de atención esto porque está creciendo cada vez más, digo, para el equipo de Aldo Bodella, porque crece Trinidense en cada minuto. Muy bien, minuto 27, por ahora el partido se mantiene 1-1. El comentario de Francisco López es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellera 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 1-1 el partido aquí en el Martín Torres. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience, no Ron por Team Productos del Bosque, próbalo ya. Muy bien, Alex Álvarez también está en el campo, Francisco. ¿Qué pasa, Francisco? Sí. Parana, hermano. ¿Cómo le dicen a Alex Álvarez? Alex Álvarez volvió a Trinidense. ¿Cómo le dicen? Neymar le dice. Sí, pero Sí. ¿se entendió? Sí. El Neymar de Trinidad. Con todo respeto. Claro. El Neymar ya que está de vuelta Si sos Neymar, hermano, tenés que estar en un equipo. Ay. Estaba en Luqueño el año pasado. Pero con todo respeto lo digo. Claro. ¿De dónde salen los motes, los apodos? No sé. Francisco? ¿Cómo le dicen a Alex Álvarez? Neymar. Bueno, volvió a Trinidense. Darío, contigo. Planea tu viaje con tarjeta de crédito Bancopp hasta 18 cuotas sin intereses para conocer los destinos que soñaste. Bancopp crece desde la raíz. Consigue con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Vamos a probar contacto desde Itagua. Si están los compañeros, Jorgito Casal para el Juego Sportivo Luqueño Tembetarí, porque acá hay pausa. Hay pausita acá en el Martín Torres. ¿Qué tal, Jorge Casal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, si estás en contacto. Hola Diego, saludos a los compañeros, a la audiencia de Fútbol a lo Grande. Aquí estamos en Itagua, en el estadio Luis Salinas. En realidad la cabina es una sauna porque viene y va la energía, como 15 a 20 veces ya por ahí. El inconveniente con la energía eléctrica y bueno, así están las cosas aquí en Itagua. Diego, arranca el torneo Apertura Sportivo Luqueño frente a Tembetarí, 20-30 el partido, arbitraje de David Ojeda, asistidos por Nilciave Saldívar y Guido Miranda. De a poco van ingresando los hinchas del Sportivo Luqueño, por sobre todas las cosas, aquí en la zona de preferencias para el inicio de este partido, 20-30 aquí en Itagua, Luqueño frente al conjunto de Tembetarí con todo el equipo de Fútbol a lo Grande. ¿Cómo estás, Jorge Niño Sosa? Bienvenido. Buenas tardes, Jorge, saludos para vos, para todos los compañeros
compañeros allí en Trinidad, la audiencia, de a poquito va llegando el hincha auriazul, ya la policía igualmente ordenando todo lo que tiene que ver con la seguridad, principalmente el lado de las gradas, dividiendo la propia zona de Luqueño, porque allí, como se sabe, tiene 2 barras, por eso en medio de esa gradería que da de cara al sector opuesto a la ruta principal, allí está un cordón policial ya para dividir a los 2 grupos. Ojalá que no suceda nada. Hay por lo menos en lo previo, un número importante. Bueno, acá hay falta. Correcto, Jorge Sosa, Jorquito Casala, que hay falta, lo tocan a Alan Willig. Diego, discúlpame. ¿Qué pasó, Francisco? Entró muy bien, hay que decir. Alan Willig del partido forzando esta falta. Ahora se aprovecha para hacer el cambio. Aprovechemos y marquemos el tiempo con Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. 1-1 el partido. Piso seguro Chaco. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Pisa la cancha Freddy Vera, el 11 se va Saracho, también se va el Piru Contreras. Vamos a ver, Freddy Vera, el primero que pisa el campo de juego. Vamos a ver de quién se trata el otro hombre. En Sportiva Emiliano, por ahora el partido está 1-1. Lo cierto que le va a pegar Freddy Vera esa pelota recién ingresado. Con el 11, Freddy Vera, tiro libre. El árbitro va a autorizar, el árbitro autoriza. A ver, Benítez le pegó, tiró, pelota por elevación, golpe de cabeza, pelota al medio. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más, a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. En Shell, por carece cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000. Llevas un Ferrari coleccionable más 95.000. Llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. El 5 es Diego El Mudo Valdés, Francisco López. El mismo, el de Sol América, pero que ahora aparece con pelo teñido. Pasó por la peluquería y se hizo un platinado. Diego El Mudo Valdés. Muy bien, correcto. Acá corresponde tiro libre para Sportivo Trinidense. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sudamericano Sub-20, actualizamos el resultado. Sigue ganando Ecuador por 2-1 ante Bolivia. Minuto 83. Correcto, muy bien, le va a pegar Salcedo, tiro libre, Salcedo le pega esa pelota, minuto 31, repito, de la etapa final de este partido. Aquí en el Martín Torres por ahora, el partido está 1-1, pelota en el aire, golpe de puños del arquero Martínez, pelota sobre la izquierda. Secon presenta la evolución en cemento con el 1132, el cemento que estabas esperando, Secon la evolución de los cementos. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 0182755-250 o pluscar.com.pe. La pelota para Gaona, tiene Gaona, está sobre costado izquierdo Gaona, paró la pelota, se le va, saque de costado ahora, pertenece a Emiliano Tucu Salazar, el encargado, punta derecha. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos, con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por EMEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANE, infoserrana.edu.pe. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Modifica Sportiva Emiliano, se va a Campos, el gol para Emiliano, el 21. El 21 pisa la cancha, veremos. Elías Sarkis. El 21, Elías Sarkis. Este es el famoso Francisco, ¿verdad? Elías Sarkis. Exactamente, que marcó un gol que le dio una Copa Paraguay, por ejemplo, frente a Nacional, Elías Sarkis aquí en Ameliano, y que pasó por Guaraní, que jugó poco en Guaraní realmente, y volvió ahora a Ameliano. De hecho, su casa es Ameliano para Elías. Exacto. Muy bien, la pelota arriba, golpe de cabeza, pelota por el medio, va para el fondo, va buscando justamente Elías Sarkis. La pelota para Sarkis, paró, levantó la cabeza, juega al medio, juega para Giovanni Bogado. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Aquí de costado, pelota sobre punta zurda, pertenece a Sportivo Emiliano. Bogado puso golpe de cabeza, pelota al medio. A ver, Martínez jugando pelota a la derecha. La va buscando lentamente Martínez. Jugó, se equivocó. Arriba el banderín. Y es indirecto para Trinidense. La Caja Mutual regala a sus usuarios su agenda 2025. Puedes retirarla en Casa Matriz. Más info en nuestras redes o llamando al 021-218-4000. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. A las 20:30 van a empezar a jugar Sportivo Luqueño. Será local en cancha
cancha del 12 Luis Salinas frente a Tembetarí, frente al Benjamín. Ese partido va a arrancar 20:30. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. La pelota para el fondo, va buscando Valdés. Valdés pone la pelota al mudo. Va bajando la pelota para Julio González. Este movió sobre punta derecha para Tuco Salazar. Juega la pelota al Tuco. La pelota por arriba. Se mete bien buscando la pelota Alan Willen. Pelota para el fondo. Tira el 4 Melgarejo. Marca para Trinidense. Melgarejo movió de zurda. La pelota bien para Gaona. No se fue el balón. La tiene Gaona. Gaona tiene sí. A ver, jugando sobre el medio. A ver, Gaona tiene. Juega. Mueve la salida para Trinidense. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Por ahora, ¿cómo ves el partido? ¿Cómo ves, Francisco? Y ahora parejo, hay que decir, porque Ameliano de vuelta equilibrando la balanza futbolística, llevando mucha gente en el territorio de Trinidense, agazapado Trinidense en esa media zona, en el bloque bajo, defendiéndose en el partido. Cerca, Ameliano merodeando el área del Triqui. Correcto, Francisco, la pelota sobre la derecha, resbaló Tuco Salazar, pelota a un costado. A ver qué pita, qué dice el árbitro. Será saque de costado, punta zurda para el Sportivo Trinidense. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, al asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo poner Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720, conoce más en bistoni.com.py. La pelota al medio, a ver, la tiene, juega Freddy Vera, la pelota para Freddy, movió, dejó cortita, la tiene bogando, pelota por arriba, por elevación, además que viene buscando esa pelota el portero Charrúa, Dufour sale el portero uruguayo que debuta con la camiseta del Sportivo Trinidense, levanta el brazo derecho, se acomoda Dufour y le va a pegar a ese balón. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Pileta 1 y 2, comunicado el 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria S.A. Decir seguridad y credibilidad, exige Impaco, más de 45 años llevando energía al país. Seguinos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. La pelota para Gaona, marca en esa zona, el hombre de Sportivo Ameliano se le va finalmente a Gaona, se le va esa pelota, saca de costado, sector defensivo, pertenece a la visita. Minuto 29, Independiente sigue ganándole 1-0 a Sarmiento de Junín. Esto por la fecha 1 del campeonato argentino. Recordar que a los 15 minutos de penal anotó el paraguayo Gabriel Ábalos. Podemos llamar por celular, Fernando, a Germán Tingler para dar a conocer las configuraciones, por favor, ya que nos sale la comunicación por la vía normal por celular, por lo menos para dar a conocer la formación de Luqueño, si ya tiene Germán, y de Tembetaré. La pelota sobre punta derecha, a ver, la tiene, juega en esa zona, se van de arriba, está bajando la pelota el nombre de Ameliano, a ver, la tiene, juega larga para Sarki, levantó, tiró pelota larga, punta derecha, corre Vera, para la marca Diego. 5, sí señor, te escucho. Tenemos la configuración de Sportivo Luqueño y también de Tembetaré cuando quieras. Sí, decir antes que estamos con intermitencia por el tema de la energía nada más, Diego. Si se entrecorta un poquito es por la energía que ya creo que fue la quinta o sexta vez que se fue la energía. Oh, más, yo creo que entre 10 a 12 veces. Ojalá que no en las próximas horas ya se pueda subsanar esto. Tenemos tiempo, Diego. Información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Adelante, Jorge. Sportivo Luqueño con Alfredo Aguilar. La defensa, Rodi Ferreira, Alexis Villalba, Pablo Aguilar y Matías Suárez. Mitad de terreno. Va con Sebastián Maldonado, Ángel Benítez, Elvio Vera. Arriba Felipe Pasadores y Walter González. Y en el medio completa, jugando a la derecha Lautaro Comas. En el conjunto del Sportivo Luqueño. Por su parte, Tembetaré va con Jorge Chena, Claudio Figueredo, Hugo Espínola, Nicolás Malvacchio y Alan Paredes, Marcos Riveros, Edgar Ferreira, Ángel Cristaldo y Derlis Martínez. Arriba, presencia de Francisco Esteche junto a Aníbal Roa, el 11 de Arturo Villasanti. El partido va a ser dirigido por David Ojeda. En los costados va con Milciades Saldívar y Guido Miranda. Cuarto juez Alipio Colmán. En el bar Ulises Meneles. El asistente bar Esteban Testa. Van ingresando los hinchas de Luqueño. El partido 20-30 aquí en Itagua. Sportivo Luqueño Tembetaré, Diego. Excelente, Jorge Gasal, Jorge Sosa, ya tenemos con ustedes para ese cotejo entre Sportivo Luqueño Tembetaré. Acá tiro de portería. Que mal salió el arquero de Trinidense, Francisco. Hasta aquí no me convenció. Es más, nota negativa para él, para Dufour. Muchas dudas. Y el arquero suplente es Aldo Pérez, el ex Guaireña, el ex Guaraní, en este caso.
Aldo Pérez de suplente. Que caliente Aldo Pérez, porque si Dufour sigue así, le va a comer el puesto Pérez. La pelota larga para el otro portero, tiene Martínez con esa pelota, el portero Ameliano, le pegó, tiró pelotazo largo al fondo, arriba sobre punta zurda, va buscando la pelota Viera, está dejando cortita, pone bien, movió para Salcedo, a ver, le va a pegar, cuidado con esta, tiene el hombre trinidense, movió, Romero le pegó, Manu, fuerte disparo cerca del poste derecho, Francisco. Aquí llegó Trinidense, se sacudió, que hace rato no atacaba, llegó articulando y muy bien entre Viera, entre los hombres de Refresco allí, la pared, o intentaba la pared que no dio rebote precisamente. Manu Romero, control de derecha y después terminó sacando ese latigazo abajo, se fue abriéndose esa pelota, se fue abriendo, se terminó afuera, pero llegó Triqui. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido está 1-1. Hizo seguro, Chaco. La pelota sobre la izquierda, va buscando Ortiz, falta acá, el árbitro dice que no es falta, pelota al fondo, a ver, la tiene, juega Tomás Rayer, domina Rayer con esa pelota, va, cayó el piso, falta no, dijo el juez, pelota por mitad del terreno, zona media, la viene buscando lentamente Bogado pone para el fondo, está dejando para Baez, va bien la salida, juega muy bien a derecha, juega bien pelota, punta derecha, digo, está dejando para el Tuco, levantó, tiró pelotazo al fondo largo, que mete Sargui segundo, no, cuidado con Ameliano, tiene Alan Willy que levantó esa pelota, marca Vera, saque de costado para la visita. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. 4.440.000 guaraníes la recaudación de este compromiso entre Sportivo Trinidense y Sportivo Ameliano. 222 pagantes y 549 ingresantes, Diego. Correcto, muy bien, saque de costado, señoras y señores, saque de costado, Tucu Salazar, saque de costado para Ameliano. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchulas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro. Rivera pone al medio, Freddy, remata al arco, se salvó, Trinidense, se desvía esa pelota, tiro de gira. El hombre de Ameliano, el Mudo Valdés, tenía el segundo, Francisco. Llegó atropellando el Mudo Valdés dentro del área. Gran acción de Freddy Vera por la derecha, que terminó metiéndose hasta el área chica prácticamente, desbordando por derecha el centro atrás con el arco a disposición y se terminó desviando. Se salvó el Triqui. A ver, tiro de esquina, pelota de Vera, va el rechazo del hombre de Trinidense, saque de costado para Ameliano, punta derecha en ataque. San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchulas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro. Línea 20 al 098-309-813. Búscanos en redes. San Justo, hierros, Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Con dos jugadas de mucha polémica en este encuentro, polémicas jugadas acá en este juego, que por ahora está 1-1. Entra Ameliano y Trinidense, repito, jugadas de muchas polémicas. Pelota sobre punta zurda. A ver, la viene buscando Sarqui. Le va a pegar para Ameliano, le pegó, juega al medio. A ver, le va a pegar a Languil. Bajó para el Mudo Valdés. Remata el arco, le pegó como vino Martinich. Arriba el techo, tiro de portería para Triqui. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria sea. Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Alberto Caballero, que corrige y de muy buena forma la audiencia que colabora. Sí, es Víctor Zamudio el arquero suplente del Triqui, corrección. Es Víctor Zamudio el arquero del Triqui. Y el arquero suplente de, en este caso, de Ameliano, es suplente de Ameliano, el arquero es Aldo Pérez, que decíamos, y el de Triqui es Víctor Zamudio. Y aquí Dufour con muchas dudas, muchas. Dejó muchas dudas, sí, señor. Muchas dudas. Es correcto, comparto contigo, muchas dudas del arquero Dufour. Acá, señoras y señores, tiro libre, ya termina el partido. Minuto 43 ahora, minuto 44, tiro libre para Ameliano. Unisal Central España 330 San Lorenzo, filiales en Ambareca, Peteita, Agua, Coronel Obvio, Villarreca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeó y Pilar. Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con los chorizos parrillero, pizza o pizza probaste, ¿te gusta? El marca en esa zona, iba al cruce
pelota, la marca Viera, será tiro de esquina para Meliano. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, que a ladrillo, teja, broma, cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Le va a pegar el chiquitín, Luis Ortiz le pegó, tiró, pelota en el aire, marca en esa zona Alex Álvarez. Pelota por Remedios Verde, tiene sobre punta sur, saque de costado, pertenece al Sportivo Meliano sobre la izquierda. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Con las motos Quinton tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza El siempre. arquero da el rebote, remata el arco de Freddy, gol. El Sportivo Meliano, gol de Meliano. El arquero, decíamos, las dudas del arquero uruguayo Dufour. Decíamos con Francisco López hace instantes mencionamos las dudas del arquero de Trinidense y le da el rebote Tomaselo, porque es así, le da el gol. Prácticamente le da el gol a Freddy Vera y Freddy define la pelota al techo del arco del arquero uruguayo. ¿Sabe cómo está la cosa? Ameliano vuela al frente, Ameliano pasa a ganar el partido, 2-1. Monumental. Y aquí hablábamos de las dudas, de lo que generaba que se prepare Víctor Zamudio, decíamos, porque sí. Muchas dudas en el arco. Un remate que viene con potencia, cierto, pero el rebote favorece y bastante al que viene por el centro acompañando. Rebote al medio por parte de Dufour. Noche para el olvido para el arquero uruguayo en su debut aquí en nuestro país, participando en la jugada del penal, que por suerte terminó dilapidando Campos, pues si no iba a estar mucho más complicada la noche para Dufour. Matías Dufour. Y ahora el rebote al medio, terminó entregando en la boca del arco una pelota Vera. Freddy Vera, recién ingresado, marca su gol. Aquí Ameliano se siente como en casa. Hizo varias veces de local aquí en este escenario. Le sienta bien el Martín Torres. Gana 2-1 en Trinidad. Momento del gol. 44 minutos, segunda etapa. La vía azulada cerca del final. 4 adicional, cuarto árbitro, 4 más cerca del final. En la vía azulada Meliano, aparentemente, así como están las cosas, se va a quedar con la victoria ante Trinidense. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Con las motos Quinton tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinton. La pelota para el fondo, señoras y señores, y corresponde salida para el equipo visitante. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Terminó el partido por el grupo de Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela. Le ganó Ecuador 2-1 a Bolivia. Recordar que a las 20:30 se enfrentan Brasil y Argentina con arbitraje del paraguayo Derlis López. Le va a pegar esa pelota Martínez, el arquero Miguel. Pelota sonora para el fondo Ameliano, gana por 2-1. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CSA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Muchas dudas del portero Charrúa, Francisco López. Sí, no se siente seguro el equipo con... Hoy arrancó con el pie izquierdo, de hecho Trinidense. Las camisetas todavía no están, por eso tiene que jugar con esta camiseta. Cambió de auspiciante de la marca que le hace la camiseta. No llegaron a tiempo las camisetas. Arrancó con esta camiseta, con este atuendo que es poco habitual. Arrancó perdiendo el partido, falló un penal. Bueno, le pasó de todo. La pelota va a un costado, será lateral. Señoras y señores, saque de costado para la visita. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió el llamado 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Ya termina el partido, ya va terminando el partido aquí en el Martín Torres. Está ganando Ameliano. Ameliano se está quedando en esta primera fecha del campeonato. El equipo de Aldo se está quedando con la victoria
victoria, gana por 2-1. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista Mercado San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y ahora también Capiatá Ruta 2, kilómetro 21,5. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 678 puntos y por la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. A ver, pelota, saque de costado, punta derecha. Repito, el partido está 2-1. Esto está terminando. La pelota está otra vez para Meliano. El pelotazo largo para Freddy, corrió. A ver, se mete primero Melgarejo, va a la marca, juega pelota en costado, lateral para la visita. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Bueno, señores, terminó. Señoras y señores, hasta aquí, dice el árbitro de este partido, Ederlis Benítez, ganó Sportivo Meliano en la primera fecha del campeonato Apertura. A Meliano la visita, derrotó 2-1 Trinidense. Y vamos al comentario de Francisco en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Unido Cibellana 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, ganó el equipo que mejor hizo las cosas aquí en Trinidad. El equipo que jugó con autoridad, mucha sobriedad por parte de Ameliano, lo ganó y lo ganó de muy buena manera en esta tarde y noche aquí calurosa, dicho sea de paso, en Trinidad. Frente al local, donde en el primer tiempo tuvo muchísimas emociones, pasó de todo, hay que decir allí, con jugadas polémicas, con goles anulados, con 2 penales fallados, con un gol tempranero de Cristiano Campo. Después terminó empatando Trinidense, pero se apagó completamente el conjunto dueño de casa. Buenos cambios por parte de Aldo Bobadilla para refrescar al equipo también. Leyó mejor los momentos que José Arrúa, que su colega, que es cierto que intentó, pero que los que entraron no estuvieron a la altura. Determinante Luis Ortiz dentro del esquema. Buen partido de Freddy Vera. De los que entraron, decía, de Sarkis también entró bien. En este caso Saracho, en este caso Giovanni Bogado, Martinich, Tucu Salazar, Báez. Un rendimiento óptimo, se podría decir, no cerca obviamente de lo que pretende todavía Aldo Bobadilla, pero muy bueno, buena performance. Fue superior el conjunto, en este caso, de Ameliano ante Trinidense. Está hablando José Vera. Juan Vera. Sí, le escuchamos. Gentileza de Tíos por... A levantar cabeza y empezar el próximo partido. Entonces el arranque recién, el martes ya se piensa en Tembetarí. Sí, así mismo. No hay nada que lamentar ahora, sino trabajar y empezar el próximo partido. Al destacado Juan Vera, gentileza de Tíos por... Sí, señor, Juan Vera entonces. Y lo vamos a escuchar a Luis Ortiz, figura del partido. Ahí estamos esperando justamente. Se está acomodando Luis Ortiz. Habla el jugador de Ameliano, gentileza de Tíos por... Sabíamos que iba a ser un partido difícil, donde los equipos iban a correr para sacar la victoria. Bueno, por suerte pude ayudar al equipo con una asistencia. Mucho trabajo, corriste mucho por la izquierda. ¿Ya lo viste a Cristian para marcarle el pase para el gol? Sí, así mismo, como en la práctica siempre practicamos centro para que el 9 defina. Bueno, por suerte acá se me dio. ¿Después tuviste otra lucha? Sí, después tuve otra con mi derecha. Bueno, me falta practicar un poco más mi derecha. Pero bueno, estoy feliz por el gran debut que tuve. La importancia de tener jugadores rápidos por los extremos, ingresó Freddy, aprovechó muy bien también el rebote para la victoria y 3 puntos importantes. Sí, así mismo tenemos un buen plantel, un buen recambio, donde todos pueden ser titulares y bueno, esto sigue y vamos a ver qué pasa el próximo partido. Ahora tienen tiempo para descanso, hay fecha de adelanto, pero recién el jueves se enfrentan a Olimpia. Sí, así mismo vamos a tratar de descansar como se debe para poder llegar bien al partido. Ahí está la figura del partido. Abrazo, Diego. Un abrazo. Ahí está Ortiz, gentileza de Tíos por... Luis Ortiz, en este caso, dentro de lo que es este partido. Sí, lo decía Ortiz, tenemos muy buena banca. Cualquiera puede ser titular. Tucu Salazar, Falabella, entró bien Báez, Julio González, Martinich en la zona defensiva. El Piro Contreras, Luis Ortiz, el propio Ortiz, Saracho, Giovanni Bogado, Elías Sarkis. Me gustó y mucho Juan González. Gratísima sorpresa. Juan González, el 28, juvenil, él. Juan José González Jiménez.
para ir siguiéndolo, para poner la lupa sobre él, para ir acompañando este despegue futbolístico. Lo utilizó hoy como debutante, utilizando en la regla del sub Aldo Bobadilla, y qué bien le resultó, porque jugó hasta el minuto 65, pero de muy buena forma. Al principio le costó acomodarse como a todo chico, pero a los 10-15 minutos pedía la pelota, participaba, no le pesó para nada, se empezó a mostrar realmente buen juego del debutante Juan González, hay que decir. Cristiano Campos y la prestancia arriba, siempre interesantes los movimientos. Después ingresaron también, en este caso decíamos, Elías Sarkis, al que le fue bien y fue refrescando este equipo de Ameliano. Del otro lado, cuestiones por corregir. Poquito de Néstor Camacho, aunque creo que fue uno de los que más intentó, pero muy impreciso Camacho, muy ansioso. Diego Torres, por mejorar. Ronaldo Báez con algún que otro arranque en el primer tiempo, después se fue desdibujando, fue perdiendo, me parece, allí potencia y energía también. Entró o intentó darle otro cambio de ritmo Marcos Gaona. Manu Romero le faltó tener mayor compañía, muy solo arriba, perdiendo con Falabella y con Julio González. Ingresaron Viera, por ejemplo, Gustavo Laucha Viera, que ingresó y hoy lo volvió a ver después de mucho tiempo al ex Sportivo San Lorenzo. Juan Salcedo, al que me parece le faltó también un poco más de movilidad. Y así, en este compromiso donde hay que hacer un subrayado, me parece, y mirar el arco del Triqui. Víctor Zamudio es el arquero de este equipo de trinidense suplente. Matías Dufour hoy, pero con muchas dudas. Que no extrañe que termine cambiándolo